No hay despertar de la conciencia sin dolor, escribía Carl Gustav Jung, recordándonos con claridad la verdad profunda de que todo malestar físico oculta en sí un mensaje simbólico, un significado inconsciente que espera pacientemente ser reconocido. Ese dolor que percibes en la espalda, esa molestia persistente que te acompaña desde hace años, podría no ser casualidad ni un simple trastorno muscular. Podría, en cambio, representar la huella de una relación paterna emocionalmente inconclusa, algo profundamente arraigado que el cuerpo custodia, porque la mente se niega a verlo. Carl Jung nos enseña que el cuerpo nunca olvida lo que vive el alma. La espalda, en el lenguaje simbólico del inconsciente, representa el sostén, la estabilidad, aquello que nos protege y que sostiene el peso de nuestra existencia. No es casual que, cuando estamos preocupados, digamos que tenemos una carga sobre los hombros. Detrás de cada expresión simbólica se oculta una verdad emocional. Cuando la figura paterna no ha estado presente de manera emocionalmente nutritiva, cuando nos ha dejado sin la protección afectiva que necesitábamos, nuestra espalda resiente ese vacío. Ese vacío se transforma en tensión, en dolor crónico, como si nuestra columna tuviera que sostener por sí sola lo que en cambio debería haber sido compartido con la fuerza tranquilizadora del Padre. No siempre es fácil aceptar esta verdad. A menudo preferimos aferrarnos a explicaciones racionales, objetivas, más aceptables socialmente. El propio Jung reconocía lo difícil que resulta mirar de frente la verdad simbólica del dolor. Nos enfrenta a un inevitable confrontamiento con nuestras heridas emocionales más profundas, con nuestro pasado familiar. Y sin embargo, mientras no demos ese paso, mientras no nos detengamos a escuchar de verdad lo que nuestro cuerpo intenta comunicarnos, el dolor persiste, el dolor de espalda permanece ahí, fielmente presente, para recordarnos que algo aún no ha sido comprendido. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar el dolor físico como algo desligado de nuestra realidad interior, un síntoma mecánico, fruto de una postura incorrecta, de un esfuerzo excesivo o de un movimiento inadecuado. Pero Jung, con su intuición profunda y su experiencia clínica, nos recuerda que detrás de cada síntoma físico se oculta un símbolo, una imagen inconsciente que cuenta una historia, a menudo una historia que no querríamos recordar. Así, nuestro cuerpo, para ayudarnos a crecer y hacernos más conscientes, empieza a contarnos esa historia precisamente a través de ese dolor de espalda que tanto nos atormenta. No es un enemigo que haya que combatir o eliminar apresuradamente, sino un mensajero que nos invita a escucharlo y a descifrar su lenguaje simbólico para comprender su verdadero significado. El inconsciente habla un lenguaje particular, el del símbolo, las imágenes, el cuerpo. Jung sostiene que no basta la razón para comprenderlo. Se necesitan coraje y apertura interior para descifrar el mensaje oculto en nuestras tensiones crónicas. El dolor persistente de espalda, según la perspectiva junguiana, se convierte así en un poderoso símbolo de la falta de apoyo emocional paterno, la dificultad de sentirse realmente sostenidos por la presencia del Padre, la herida de quien nunca lo ha sentido detrás de sí, dispuesto a sostenerlo en los momentos difíciles de la vida. Esta carencia no es solo un recuerdo lejano, un detalle del pasado que podamos ignorar o minimizar. Es una memoria emocional viva que actúa todavía hoy en el cuerpo y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. La espalda que duele es como una voz que reclama atención, una parte de nosotros que pide ser finalmente vista y escuchada, porque allí reside un dolor más antiguo y profundo. Lo que no llevamos a la conciencia aparece en nuestra vida como destino. Anotaba Carl Gustav Jung.
Y el destino de ese dolor es precisamente recordarnos, día tras día, que hay un nudo emocional sin resolver, un vacío dejado por un padre que no supo estar presente o que, por varias razones, no supo ofrecernos el apoyo emocional necesario. No importa cuánto insista la mente racional en decir que no es nada, que no hay ningún significado oculto detrás de ese dolor. El cuerpo sigue hablando su verdad, con determinación y paciencia. Continúa manifestando esa tensión, esa molestia que siempre regresa. Apenas intentamos seguir adelante como si nada. Para Jung, esto confirma el significado simbólico del dolor crónico. La memoria emocional de la relación con el padre permanece allí, a la espera de ser finalmente reconocida, elaborada, integrada. El inconsciente, fiel a su tarea, seguirá proponiendo ese dolor hasta que lo escuchemos de verdad, hasta que nos detengamos a reconocer que detrás de ese sufrimiento físico se esconde un significado emocional preciso, un mensaje que nos invita a reconciliarnos con nuestra historia familiar y con el padre que hemos tenido. Por ello, escucha ese dolor de espalda, no lo combatas. Ábrete a su mensaje, explora con valentía el significado profundo que te trae. Jung nos enseña que la verdadera liberación del dolor físico pasa por la conciencia emocional, por la escucha profunda de las dinámicas familiares que hemos ignorado o minimizado durante años. Solo cuando reconocemos el vínculo simbólico entre nuestro síntoma físico y nuestra historia personal, podemos por fin liberarnos del peso emocional que nos atormenta. Así, el dolor de espalda puede convertirse en una puerta hacia una nueva conciencia, una guía que nos conduce a recuperar el equilibrio, la ligereza interior y una libertad emocional nunca antes experimentada. Cuando te das cuenta de que el dolor de espalda no se va, que persiste a pesar de los ejercicios, los tratamientos médicos y todas las estrategias racionales, ha llegado el momento de detenerte de verdad y mirar más en profundidad. Carl Jung nos enseña que nuestra alma tiene modos misteriosos y obstinados de manifestar lo que no ha sido reconocido por la mente consciente. Esa tensión dolorosa que parece aplastarte entre los omóplatos o que carga constantemente la zona lumbar, podría ser la voz tenue de un conflicto sin resolver, una carencia antigua que tiene raíces en la relación con tu padre. Aquello a lo que te resistes, persiste, advertía Carl Gustav Jung. Este principio se aplica con extraordinaria exactitud al dolor crónico que sientes en la espalda. El síntoma no es solo un problema físico que eliminar, sino el símbolo de una dinámica psicológica que exige atención. El cuerpo habla con la verdad que la mente tiende a evitar. Cuando la figura paterna ha sido distante, ausente o emocionalmente inaccesible, el alma registra esta experiencia como un vacío, un déficit fundamental de seguridad y de protección afectiva. El cuerpo, de manera simbólica, intenta compensar esta carencia. La espalda, centro de nuestro equilibrio y de nuestra fuerza de sostén, asume por sí misma la tarea de soportar lo que el padre debería haber ofrecido y que, en cambio, faltó. Piénsalo. Desde niño, puede que hayas sentido que tu padre no estaba allí, o que su presencia era esporádica, intermitente, emocionalmente fría. Tal vez fue severo, juzgador, distante, quizá estaba demasiado ocupado o simplemente era incapaz de expresar afecto de forma directa. Y así, al crecer, aprendiste inconscientemente a cargar tú solo con lo que habrías querido compartir. Ese peso invisible de responsabilidades, soledad y sensación de insuficiencia que con los años se ha transformado en tensión muscular, rigidez crónica y dolor constante. Tu espalda se ha convertido en la metáfora viva del intento de compensar la carencia paterna.
Has llevado tú solo un peso que debería haberse compartido, distribuyéndolo sobre el cuerpo y la psique, pagando el precio con el tiempo. Según Jung, el cuerpo y la psique son inseparables. Las emociones sin resolver no desaparecen simplemente porque elijamos no ocuparnos de ellas. Al contrario, se sedimentan en los tejidos físicos, convirtiéndose en tensiones crónicas y malestares persistentes que cuentan silenciosamente una historia que quedó en suspenso. El dolor de espalda, en esta perspectiva, es el intento del cuerpo de expresar un conflicto interior profundo. Por un lado, el deseo natural y legítimo de recibir afecto, aprobación y seguridad de una figura paterna presente y amorosa. Por otro, la experiencia de una distancia emocional dolorosa, vivida como abandono, juicio o rechazo. Es como si hubieras aprendido, muy pronto, que para sobrevivir emocionalmente debías hacerlo todo por tu cuenta, que no podías contar con esa guía y ese sostén esencial que el padre representa simbólicamente en la vida de cada uno. Esta responsabilidad emocional precoz se ha convertido con el tiempo en una carga simbólica real que se refleja físicamente, haciendo que el cuerpo cargue con el fardo del que la psique no logra liberarse por sí sola. Y la paradoja es que a menudo, cuanto más intentas racionalmente librarte del dolor, más se intensifica, porque no es a través de la fuerza de voluntad o de la lógica como se resuelven nudos interiores tan profundos. Jung observaba que solo en el momento en que aceptamos plena y conscientemente lo que hemos vivido podemos empezar a liberarnos de verdad del peso que ello representa. La aceptación no significa resignarse pasivamente al sufrimiento, sino reconocer plena y honestamente el dolor emocional que está detrás del síntoma físico. Tal proceso requiere valentía, porque implica confrontarse directamente con ese sentimiento de vacío, de abandono y de soledad emocional que durante años hemos intentado ocultar o ignorar. Puede emerger la rabia hacia un padre que no supo estar realmente, el dolor de sentirse no deseado o la tristeza por lo que no fue y habría podido ser. Sin embargo, en la medida en que estas emociones encuentran por fin un espacio de expresión y reconocimiento, la carga física empieza lentamente a ceder. El cuerpo comienza a soltar la tensión y el dolor de espalda se transforma de síntoma doloroso en mensaje valioso y constructivo. Como enseña Jung, cada síntoma porta en sí una sabiduría oculta, una posibilidad de transformación. Escuchar el dolor de espalda significa detenerse, reconocer la herida emocional oculta y aceptar plenamente la realidad que hemos vivido. No para sentirnos víctimas pasivas del pasado, sino para recuperar el poder personal que nace de la conciencia auténtica de nuestra historia. En el momento en que reconocemos que el dolor crónico es un mensajero simbólico, el inconsciente deja de tener que utilizarlo como único modo de comunicarse. Esto permite una distensión física y psíquica gradual, una liberación interior que no es fruto de técnicas racionales externas, sino que nace de tomar conciencia de la verdad simbólica que llevamos dentro. Ese dolor de espalda, por tanto, no es un enemigo que combatir o eliminar con rabia e impaciencia. Es una guía que nos conduce a explorar territorios interiores olvidados, una voz que invita a reconciliarnos con el Padre interior y con nuestra historia familiar. Cuando por fin estamos listos para ver, reconocer y escuchar esa voz, se abre la puerta a una sanación auténtica y duradera. Entonces el peso cargado durante años empieza a disolverse, permitiendo recuperar una ligereza y una libertad emocional nunca antes conocidas. Escuchar el mensaje oculto detrás de tu dolor de espalda no es sencillo, porque implica algo mucho más exigente que el cuidado sintomático.
Significa detenerte con sinceridad y afrontar esas emociones profundas que has sepultado largo tiempo en la psique. Carl Gustav Jung enseña que todo síntoma físico, como un dolor persistente de espalda, no es solo una manifestación casual o un problema mecánico. Representa un mensaje simbólico que la psique custodia y repropuesta constantemente, con la esperanza de que un día estés por fin dispuesto a detenerte y escucharlo con atención. El cuerpo habla un lenguaje simple y directo, hecho de tensiones, rigideces y dolores crónicos, que expresan aquello que la mente racional prefiere callar o minimizar. En este sentido, el dolor a lo largo de la espalda es la metáfora viva de una dinámica familiar sin resolver con tu padre. Es posible que hayas percibido desde pequeño cierta distancia emocional, una presencia paterna inconstante, poco tranquilizadora, que ha generado una nostalgia interior, una carencia afectiva que ha quedado en suspenso en el tiempo. Según Jung, la figura paterna representa simbólicamente la capacidad de sostener, de guiar, de ofrecer seguridad y protección emocional. Cuando esta presencia es débil o ausente en la experiencia infantil, el cuerpo responde a nivel simbólico e inconsciente, acumulando esa tensión en la espalda. La columna vertebral se convierte en el reflejo visible del conflicto invisible, la lucha por mantener un equilibrio emocional y por sentirse digno de apoyo y amor. Este dolor de espalda crónico no debe simplemente combatirse o eliminarse, sino comprenderse, escucharse, descifrarse. Significa que quizá por primera vez en la vida hace falta encontrar el valor de afrontar lo que ha estado oculto en las profundidades del inconsciente. Emociones como rabia, desilusión, sensación de abandono o tristeza. Estas emociones representan el contenido auténtico de una herida que, mientras no sea escuchada con honestidad, seguirá manifestándose físicamente. Manteniendo el dolor crónico como síntoma y como mensaje, Carl Jung sostenía que lo que no llevamos a la conciencia se manifiesta en nuestra vida como destino, recordándonos lo fundamental que es interrumpir el ciclo repetitivo del sufrimiento mediante una acogida consciente de aquello que más duele. No basta admitir mentalmente que quizá hubo algo que no funcionaba en la relación con tu padre. Es necesario vivir plenamente las emociones reprimidas que la mente ha intentado evitar. El inconsciente es obstinado. No se conforma con simples tomas de conciencia intelectuales. Necesita un reconocimiento real, un testimonio auténtico que pueda por fin desatar el nudo interior. Escuchar este mensaje simbólico significa detenerse de verdad y abrirse a esas emociones que nunca fueron suficientemente reconocidas, vistas e integradas. Jung subraya que el proceso de transformación interior requiere un acto profundo de valentía, porque obliga al yo a entrar en contacto directo con su propia sombra, con esos aspectos inconscientes y dolorosos que preferiríamos no ver. En el caso del dolor de espalda vinculado a la figura paterna, la sombra puede manifestarse como rabia reprimida hacia el padre, como deseo oculto de rebelión o como una profunda tristeza por el apoyo emocional nunca recibido. Estas emociones no son simples molestias, son la llave que permite abrir las puertas a la comprensión y a la transformación interior. Jung nos enseña que solo sacando a la luz estas partes ocultas podemos iniciar un proceso real de sanación. Una vez acogidas plenamente las emociones que el síntoma expresa simbólicamente, ocurre una especie de milagro interior. El dolor crónico, privado de su propósito simbólico, lentamente pierde fuerza y se desvanece. Ya no es necesario, porque por fin la psique ha recibido el mensaje y ha comprendido la dinámica familiar que ese síntoma representaba. Este proceso no es inmediato ni exento de esfuerzo, pero es
el único camino verdadero hacia una libertad profunda y auténtica del dolor físico y psíquico. No se trata simplemente de evocar mentalmente lo ocurrido o de recordar episodios concretos de la historia familiar. Significa desarrollar una nueva relación con las emociones profundas, permitiéndoles emerger y expresarse sin juicio y sin prisa. Es una invitación del alma a ralentizar, a no oponer más resistencia a lo que pide ser escuchado. Jung observaba que solo aquello que se acepta puede ser transformado, señalando la importancia de aceptar la verdad emocional del dolor de espalda, reconocer su origen simbólico y permitirle expresarse para que pueda ser transformado. Escuchar el dolor de espalda significa entonces escucharte a ti mismo. Es la posibilidad extraordinaria de entrar en contacto con tu autenticidad más profunda, con esa verdad que has custodiado en silencio y que con el tiempo ha pedido ser reconocida. El cuerpo, con su sabiduría innata, ofrece la ocasión de comprender quién eres de verdad. ¿Qué emociones profundas han quedado en suspenso? ¿Qué verdades dolorosas has intentado ignorar? Si abriste este video, es porque algo dentro de ti te impulsó a hacer clic. Estás intentando mejorar, entender qué te retiene, cuáles son tus bloqueos. De hecho, existe un camino que muchos están empezando y otros ya recorren. El camino interior hacia una vida más consciente, pensando tanto en quienes empiezan como en quienes ya están en camino. Escribimos 12 etapas de la conciencia. Este libro es un mapa, sencillo, auténtico, con un lenguaje moderno pensado para quienes sienten que existe algo más allá de esa aparente normalidad en la que todos vivimos. El libro explica claramente las 12 etapas de la conciencia que conducen a lo que los grandes maestros llaman iluminación. En su interior encontrarás un test exclusivo de autoevaluación. Lo haces por tu cuenta y en pocos minutos descubres en qué etapa estás actualmente. Para cada etapa tienes una descripción concreta de lo que estás viviendo, los bloqueos internos por resolver, las señales de paso a la siguiente etapa y preguntas guía para mirarte por dentro. Cada etapa viene acompañada de una historia zen que ayuda a reconocer y deshacer los nudos en los que estás trabajando. No es un manual de técnicas New Age ni un conjunto de nuevas creencias. Es un mapa auténtico, una antorcha que ilumina tu camino y te ayuda a dar los próximos pasos sin tropezar. Escanea el código QR o usa el enlace del primer comentario destacado. La sanación de la que habla Jung no es una solución rápida o superficial, sino una transformación que pasa por la integración de aquello que ha sido rechazado. Es un acto de coraje hacia ti mismo y hacia tu historia familiar. Cuando por fin decides acoger y escuchar este mensaje simbólico del cuerpo, se abre la posibilidad de una nueva comprensión y de una nueva libertad. El dolor nunca es solo dolor. Es la puerta a través de la cual podemos acceder a una verdad más profunda y auténtica de nosotros mismos. Así, el dolor de espalda que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el más valioso de los aliados. Es precisamente en ese dolor crónico donde reside el potencial de una transformación auténtica, un crecimiento interior que nunca habías conocido. Escúchalo, porque en esa tensión y en esa molestia persistente está el mensaje de un padre interior que pide por fin ser visto e integrado. Cuando aceptes esta invitación del alma, sentirás que el peso cargado durante tanto tiempo comenzará lentamente a disolverse, dejando espacio a la ligereza y a la libertad interior que siempre has buscado y que ahora puedes alcanzar. Carl Jung afirma con fuerza que ninguna sanación verdadera puede producirse sin una plena integración de las heridas más profundas.
Cuando has escuchado con atención el mensaje simbólico que tu dolor de espalda trae consigo y has permitido que las emociones que durante años permanecieron en la sombra emerjan a la luz de la conciencia, se inicia un camino de transformación interior que te conduce al corazón de tu historia familiar. Este paso crucial no se limita a reconocer racionalmente las heridas y los conflictos con tu padre, sino que requiere un trabajo emocional y simbólico mucho más profundo. La tensión crónica que sientes en la espalda, que has cargado como un peso invisible durante tantos años, es el lenguaje con el que el inconsciente comunica la necesidad urgente de integrar las experiencias dolorosas de la infancia y de la adolescencia. Ya no basta con saber que has sufrido por una relación paterna distante o conflictiva. Es el momento de convertirlo en una verdadera experiencia consciente, permitiendo que esa verdad dolorosa se vuelva parte reconocida de la personalidad. No nos volvemos iluminados, imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Afirmaba Carl Gustav Jung, esta oscuridad interior no es algo que temer o rechazar. La psique la custodia como llave valiosa para la transformación y la sanación. El proceso junguiano de integración exige coraje y apertura. Es un viaje hacia el núcleo más profundo del alma, donde residen los conflictos sin resolver, las necesidades afectivas insatisfechas, las emociones dolorosas y las memorias antiguas. La alquimia junguiana, que Jung utilizaba como poderosa metáfora psicológica, ofrece una guía valiosa. El dolor de espalda es similar al plomo en bruto, a la materia prima de los alquimistas, algo pesado, oscuro y confuso, que contiene en sí la semilla de una transformación extraordinaria. A través de la conciencia, la escucha y el reconocimiento auténtico, ese plomo puede transformarse simbólicamente en oro, comprensión, conciencia y sanación interior. Para que ello ocurra, es indispensable abrazar la verdad entera de tu historia, también en sus aspectos más dolorosos e incómodos. Jung nos enseña que no es posible alcanzar una sanación verdadera permaneciendo bloqueados en la lucha contra el síntoma o buscando soluciones racionales y superficiales. La liberación acontece mediante la plena integración de la herida paterna. Este proceso requiere sentir hasta el fondo las emociones más auténticas que han sido reprimidas. La rabia contenida durante años, el dolor por no haberse sentido suficientemente amado o reconocido, la tristeza de haber vivido en soledad una relación que habría debido ser nutritiva y tranquilizadora. La sanación auténtica nace cuando dejamos de resistirnos a estas emociones y les permitimos emerger. En esta fase delicada, Jung subraya la importancia de herramientas simbólicas e imaginativas, visualizaciones, liberación corporal, meditación profunda y conciencia emocional pueden facilitar la integración. Así como un alquimista trabaja con paciencia y dedicación para transformar la materia en bruto, estamos llamados a trabajar con nosotros mismos para transformar el dolor simbólico de la relación paterna en conciencia y libertad. Jung define esta fase como integración de la propia sombra, esas partes de uno mismo largamente excluidas de la conciencia. El padre ausente o emocionalmente distante no solo ha creado un vacío afectivo, sino que ha generado una división interna entre la parte que desea ser amada y la parte que teme el rechazo y la decepción. Si esta división no se resuelve mediante un proceso de integración consciente, permanece activa como tensión crónica y dolor persistente. Integrar significa permitir que la verdad emocional del pasado emerja y encuentre una forma de reconciliación interior. No significa justificar, perdonar superficialmente u olvidar. Significa hacer las paces con lo que ha sido,
dar dignidad a lo vivido y aceptar que tenías derecho a un sostén que no fue dado. Significa también reconocer que el dolor vivido puede transformarse en fuerza, en sabiduría interior y en capacidad empática. Es la quintesencia de la transformación. Gunguyana. Aquello que aparece como síntoma doloroso y negativo se revela como catalizador de un crecimiento extraordinario, solo cuando hayas permitido que estas emociones se manifiesten y se expresen sin juicio. El cuerpo podrá soltarlas. El dolor de espalda crónico ya no será necesario, porque habrás recibido el mensaje simbólico que quería traerte. Es la experiencia que Jung describe como el paso del inconsciente a la conciencia, la verdadera transformación alquímica del alma, en la que el plomo de las emociones reprimidas se convierte en el oro de la conciencia auténtica. La integración junguiana no es solo una técnica terapéutica, es una filosofía de vida, una invitación a reencontrar una relación auténtica y compasiva contigo mismo y con tu historia. El dolor de espalda, que parecía una molestia crónica e inexplicable, puede convertirse en el medio por el cual aprendes a amar las partes de ti que quedaron ocultas, a acoger con compasión lo que has sido, a reconocer tu dignidad y tu valor profundo. Cuando realices este paso, sentirás una ligereza nunca experimentada, una liberación que no concierne solo al cuerpo, sino a la persona entera. La espalda podrá por fin descansar, libre del peso emocional que había tenido que cargar durante años. Es la transformación esencial en el camino de individuación, el encuentro sincero y profundo contigo mismo, la integración de lo que ha sido doloroso, la conversión del síntoma físico en una experiencia de crecimiento y conciencia interior. Lo que aparecía como un obstáculo, una molestia que eliminar, se revela como la más valiosa de las oportunidades. A través de la integración consciente, el dolor se convierte en el maestro más poderoso que podrías haber encontrado en el camino de la realización personal. Según Carl Gustav Jung, ningún dolor es un fin en sí mismo. Todo síntoma crónico vivido en el cuerpo, especialmente el obstinado dolor de espalda que no quiere dejarnos, es una voz del alma que espera ser escuchada, acogida e integrada. La sanación auténtica sucede cuando por fin reconocemos, aceptamos y transformamos en conciencia el significado simbólico oculto detrás del dolor físico. Ese dolor de espalda que te acompaña desde hace años representa una de las más valiosas oportunidades de crecimiento personal. Es la invitación a hacer las paces con el pasado, a reconocer lo que ha quedado sin resolver en la relación con tu padre. Jung enseñaba que el encuentro auténtico con el sí mismo, el núcleo profundo y auténtico de la personalidad, pasa por la integración de los opuestos, una reconciliación consciente con nuestra historia y nuestras heridas. No se trata solo de conocer el sufrimiento, sino de acogerlo como parte integrante del camino de vida, transformándolo en una verdadera experiencia de crecimiento y despertar. La verdadera libertad del dolor llega cuando se tiene el coraje de explorar en profundidad lo que ha herido. Afrontar las emociones más intensas y dolorosas que emergen de la relación paterna, dar espacio a la rabia, a la tristeza y al sentimiento de abandono largamente reprimidos, es un acto de transformación auténtica que reconduce a uno mismo de manera completa. La integración del conflicto con tu padre no es simplemente una reconciliación emocional, es un renacimiento personal, un despertar interior que permite liberarse del peso emocional y físico cargado sobre los hombros durante años. Jung subraya que cuando reconocemos e integramos profundamente las heridas emocionales de la historia familiar, el cuerpo ya no necesita manifestarlas como dolor físico.
El síntoma, aparecido como obstáculo, se transforma en llave valiosa, una guía indispensable hacia la plena realización del alma. En este paso crucial, es fundamental comprender que la sanación no consiste en eliminar el síntoma, sino en comprenderlo plenamente, reconociendo su valor simbólico. No se sana de verdad mientras no se esté dispuesto a acoger también lo que inicialmente parece desagradable o doloroso. La totalidad psicológica nace cuando aprendemos a amar nuestra sombra, acogiendo con compasión las partes de nosotros inicialmente rechazadas. Solo mediante esta integración consciente puede experimentarse una libertad emocional real. Una liberación que involucra cuerpo y psique y permite reconocer nuestra historia personal como un valioso camino de crecimiento. El dolor de espalda, que parecía una molestia a eliminar, se revela como una de las más profundas oportunidades de transformación. A través del afrontamiento directo del dolor emocional y simbólico, se abre un nuevo horizonte, una relación nueva contigo mismo y con tu historia, en la que reconoces que las experiencias dolorosas de la relación paterna han contribuido a moldear a la persona que eres hoy. Y es precisamente en la conciencia de esta oscuridad donde reside la posibilidad real de transformación, sanación y renacimiento. Cuando el mensaje simbólico del dolor de espalda es por fin reconocido e integrado, se percibe una ligereza y una libertad interior nunca antes experimentadas. No es solo liberación del dolor físico, es una transformación del alma que permite redescubrir la fuerza auténtica y la capacidad de sostenerse emocionalmente. En este proceso, la columna vertebral recupera de manera natural estabilidad y elasticidad, liberada del peso simbólico de las emociones no reconocidas. Jung muestra que el proceso de individuación, el camino que conduce a cada uno a convertirse plenamente en lo que está destinado a ser, pasa por el enfrentamiento con la sombra, con las dinámicas familiares sin resolver y con las emociones reprimidas. El dolor de espalda es el maestro que te ha guiado hasta aquí, el amigo incómodo que ha insistido en que escucharas el mensaje que el alma necesitaba comunicarte. En el reconocimiento auténtico de este mensaje puedes transformar el dolor en sabiduría, el peso emocional en fuerza interior, el sufrimiento en libertad profunda. Ahora que has recorrido este camino de conciencia, estás listo para abrazar con gratitud lo que el síntoma te ha enseñado. Ya no eres víctima del dolor, sino testigo de tu capacidad de transformación. Has reconocido el mensaje de la espalda, has integrado el conflicto con tu padre y has permitido que el alma se reconcilie con su propia historia. Aquí es donde se cumple la sanación junguiana, no como simple desaparición de un síntoma, sino como despertar de la conciencia. En el cuerpo y en el alma has comprendido que la verdadera libertad no se encuentra evitando o combatiendo el dolor, sino atravesándolo con coraje y sinceridad. Acoger plenamente la propia experiencia, integrando con respeto y compasión lo que ha sido vivido, conduce a la totalidad interior. Cuando eso ocurre, el dolor de espalda ya no es necesario. Ha cumplido su cometido y puede dejarte ir. Libre de ese peso invisible, puedes caminar por la vida con ligereza auténtica, fuerza renovada y conciencia profunda de una transformación radical. Así, lo que parecía un límite se convierte en el trampolín del crecimiento más auténtico, revelando que precisamente en ese dolor cargado sobre la espalda estaba escondido el don más valioso, la posibilidad de volver a ti mismo, libre, fuerte e íntegro. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes un verdadero deseo de mejorar tu manera de vivir. Tanto si estás en el comienzo o en una etapa avanzada del camino interior, una cosa es segura: solo sabiendo dónde estás,
podrás entender cómo avanzar. No hay una meta física que alcanzar. El núcleo del camino es habitar el presente. Sin embargo, las resistencias nos frenan y nos impiden vivir con presencia lo que sucede. Precisamente ahí es donde debemos trabajar. Por eso hemos escrito 12 etapas de la consciencia, un mapa simple y auténtico que te invita a ver claramente qué está moviéndose dentro de ti en este preciso momento de tu vida. En el libro encontrarás herramientas intuitivas para liberar las resistencias y vivir con más serenidad y conciencia. También incluye un test de autoevaluación. En pocos minutos descubrirás en qué etapa te encuentras actualmente. No esperes más. Da hoy este paso importante. Haz ahora el test de autoevaluación. Descubre tu etapa y permite que el mapa te acompañe suavemente, sin prisa, hacia el último paso, la unión con el todo. Abre el enlace en el primer comentario destacado o escanea el código QR y comienza hoy mismo. Este proyecto nace con un único propósito: acompañar a quienes están en busca de un despertar auténtico. Es totalmente independiente, libre de patrocinadores y de estrategias ocultas. Aquí encontrarás solo palabras sinceras, dirigidas a quienes de verdad desean conocerse a sí mismos. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, deja un me gusta. Es un gesto pequeño que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están en camino. Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. Cada palabra auténtica tiene el poder de iluminar el camino de todos. Para seguir en contacto y continuar juntos este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos. Gracias de corazón por estar aquí.